Vamos a hablar ahora de otro tema importantísimo que está pasando con nuestros niños, con nuestras niñas. ¿Qué balance nos deja este 2020, tristemente, en medio de una pandemia donde se han incrementado los hechos de violencia contra esta población? Queremos saludar a Heidi Arévalo. Ella es gerente de gestión del conocimiento en temas de niñez y experta en niñez de la ONG World Vision. Doctora Arévalo, gracias por atendernos. Un feliz día. Un feliz día para usted, Jenner, y para toda la teleaudiencia. ¿Qué tan preocupados debemos estar con las cifras que ustedes tienen desde World Vision sobre la violencia en nuestros niños, nuestras niñas en el pasado 2020 y lo que se proyecta, que ojalá sea mucho mejor para el 2021? Es bastante alarmante la situación para la niñez en el país, Jenner. Desafortunadamente, este tiempo de aislamiento social y de estar en casa, lo que ha hecho es evidenciar un asunto histórico contra las niñas y los niños, una violencia que se viene ejerciendo desde hace mucho tiempo por parte de quienes deberíamos ofrecer la protección, pero que desafortunadamente no está pasando. Doctora Arévalo, pero ¿por qué el confinamiento al que ha obligado la pandemia habría agudizado esas conductas violentas contra los niños? ¿Qué está pasando con ese hecho de tener que compartir y convivir mucho más tiempo con ese círculo primario? Quizá los padres están descargando su estrés, sus afugias económicas en sus hijos. Nosotros hemos identificado tres asuntos claves, Paula. El primero es que, vuelvo y sitúo, esto es un asunto histórico, no es que por la pandemia esto se haya generado, sino que se ha visibilizado, ha permitido ver la dimensión del fenómeno como tal. Y esto obedece al ser un fenómeno histórico. Entonces la primera razón es que históricamente hemos visto a las niñas y a los niños como objetos y no como sujetos. La segunda razón es que hemos perdido la capacidad de relacionarnos y de conocer a las niñas y los niños. Y la tercera causa que nosotros hemos venido identificando es que las situaciones estresantes, el manejo de las emociones, siempre detonan en quienes consideramos los más frágiles. Y como los hemos construido históricamente como los más frágiles, pues sobre ellos recaen las situaciones, esas explosiones, esos detonantes emocionales que produce estos factores estresantes como el aislamiento y todo lo que genera alrededor del aislamiento, pues recaen sobre la relación con las niñas y los niños. No hemos construido una relación de cuidado y de afecto principalmente con las niñas y los niños, y eso hace que el nivel de vulneración sea mayor. Sí. Doctora Arévalo, ¿qué ha pasado con las distintas jornadas de sensibilización que se han venido haciendo, inclusive desde el propio gobierno nacional, desde ONGs como la de ustedes, para lograr que no se presenten estos casos? ¿Esto por qué, en definitiva, pues no funciona? Bueno, esto es un asunto que al ser histórico va a tomar tiempo y que es importante situarlo en la agenda pública como se ha venido haciendo, que los medios que lideran la opinión en el país empiezan a instalarlo y a ser socios en este proceso y a ser partidarios en este proceso de instalar el tema para reaprender cómo tratar con las niñas y los niños. Miren, las cifras de violencia intrafamiliar en el que salen víctimas, las niñas y los niños, víctimas directas, es decir, físicamente, que pasan por un examen de medicina legal porque han sufrido algún tipo de agresión, son alarmantes, pero son más altas las cifras de las niñas y los niños que no son atendidos cuando hay situaciones de violencia intrafamiliar. ¿Y esto a qué nos está llevando? A que la violencia es un fenómeno que se reproduce y se repite constantemente. Las niñas y los niños están siendo víctimas de agresiones interpersonales, es otra cifra que nos aumentó alarmantemente en el 2020. En el 2020, el número de niñas y niños menores de 17 años que fueron víctimas de situaciones de violencia interpersonal, es decir, riñas, o que iban con sus papás y sus papás eran atacados, pero también eran atacados sus hijos, sumaron y aumentaron considerablemente. Y ni qué hablar de las cifras de violencia sexual que definitivamente sobrepasaron los 15.000 casos de lo reportado en el país. Falta los registros que tenemos de lo que no pasa por medicina legal, por ejemplo, y que es alarmante.
Doctora Arévalo, hay otro tema que también es muy preocupante. Tengo aquí una cifra que habla de que se reportaron más de 2.000 casos de suicidio en el 2020. ¿Qué está pasando con nuestros niños y nuestros jóvenes para que estén pensando en quitarse la vida y lleguen incluso a ejecutarlo más allá del tema del maltrato? ¿Hay algo más que los esté afectando? No, un asunto que nosotros tenemos un programa que se llama Crianza con Ternura, y Crianza con Ternura parte de una investigación que es liderada por una pediatra que hace parte de nuestra organización a nivel de Latinoamérica. Y lo que hemos venido identificando es que la violencia en la niñez tiene un impacto directo en la salud mental de las personas y que se hace evidente a medida que avanzan los años. Entonces, el tema del suicidio está vinculado a la salud mental y la relación casi que directa entre experiencias adversas vividas en la niñez que están rodeadas por situaciones de violencia versus la calidad de salud mental en la edad adulta o edad joven es directa. Y eso, lo que nosotros estamos haciendo, la apuesta que hacemos es transformemos las maneras en que nos relacionamos con las niñas y los niños. No es suficiente el cuidado, sino que es necesario cultivar las relaciones de afecto, es necesario cultivar la ternura, la expresión de las emociones, para que bajemos y cambiemos la tendencia de esta curva de los suicidios a aumentar. Por supuesto, las niñas y los niños son receptores de las situaciones estresantes que se están viviendo al interior de los hogares, y eso hace que aun cuando ellos no sean quienes reciban directamente la agresión, sí reciben todo lo que genera un ambiente estresante y un ambiente de violencia. Y el impacto que tiene a generaciones futuras es total. Lo que nosotros estamos viviendo hoy es el resultado de lo que hemos vivido 2, 3 generaciones anteriores. Los cambios los vamos a empezar a notar en 2, 3 generaciones anteriores, pero es urgente iniciar ya. Es urgente tomar conciencia de hacer pares y de mirar los cambios que requerimos trabajar en el relacionamiento con las niñas y los niños. Pues es la doctora Hidde Arévalo, a quien le agradecemos estar acá en Red Más Noticias, tema importantísimo, nuestros niños, nuestras niñas que continúan siendo víctimas de violencia. Esperamos este panorama mejore para el 2021. Un feliz día, gracias. Feliz día. Coronavirus. Información, prevención, acción. Hola, muy buenas tardes. Llegó la hora de actualizar las noticias más importantes relacionadas con la pandemia del coronavirus COVID-19. Para los niños, el pasado 2020 no solo estuvo marcado por el COVID-19, también fue un año en el cual se presentaron preocupantes efectos secundarios que los llevaron a estar expuestos a múltiples vulnerabilidades, como la desnutrición, la desescolarización, el abandono, el abuso, la explotación y la violencia. Como World Vision manifestamos un rechazo total a que se sigan presentando trágicos hechos de violencia contra la niñez, como lo último que le costaron la vida a María Ángel, de 4 años en Caldas, y a María Alejandra, de 11 años en Guapi. La Fundación World Vision hace un llamado de urgencia, pues según datos de Medicina Legal, a noviembre de 2020 se presentaron 25.177 incidentes de violencia intrapersonal, 19.913 reportes de violencia intrafamiliar y alarmantes cifras de 15.787 exámenes médico-legales por presunto delito sexual. Durante la tarde y cada hora estaremos actualizando las noticias más importantes relacionadas con la pandemia del coronavirus COVID-19. Feliz tarde. Coronavirus. Información, prevención, acción. 2B con calle 6D, ahí está nuestra periodista Luisa Fernanda López, acompañada de un padre de familia y de una representante de una empresa que se llama World Vision. Ellos piden encarecidamente que los niños vuelvan a clases presenciales cuanto antes y aducen varias razones. Vamos a escucharlas. Luisa Fernanda, adelante. Sandra y televidentes, razones como bien podría ser económicas y sociales.
estas sociales precisamente por las afectaciones que se están presentando en algunos hogares y que tienen, pues por supuesto, que ver con los menores de edad, niños, niñas y adolescentes. Nosotros nos encontramos en la casa del señor Mauricio Cruz, pues quien es un padre de familia que también ha tenido que adaptar su hogar para las clases virtuales de sus hijos. Señor Mauricio, bienvenido a Río Bogotá. Y pues, ¿considera usted que las clases presenciales deben regresar y bajo qué circunstancias? Bueno, muy buenos días. Sí, señora, las clases en forma presencial deben regresar debido a que en la parte académica no es lo mismo aprender, tener el profesor en directo para que les haga sus explicaciones y sus orientaciones de forma correcta. Segundo, la parte social, el muchacho en su etapa de crecimiento, ya sea en la parte preescolar, educación básica y media, necesita su relación social con sus compañeros para intercambiar experiencias, intercambiar situaciones cotidianas, y eso los ayuda a formar para ser personas mucho más competentes. La vuelta a la situación escolar debe estar bien generada con las normas de bioseguridad. Para esto, como padre de familia, se le hace un llamado a la nación para que se meta un poquito la mano al bolsillo y trate de adecuar todos los establecimientos públicos, de dotarlos de situaciones de bioseguridad, la planta física, para que no haya tanto hacinamiento en estudiantes, sino también sean un poquito más medidos en esta situación, y entonces ya no haya tanto estudiante en un salón, sino ya sea un poco más amplio, y para eso pues se necesita mucha inversión para poder volver a la parte educativa normal. Doctor, señor Mauricio, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Río Bogotá y pues permitirnos la entrada a su hogar. Muchas gracias a ustedes por estar preocupados por la educación de nuestros muchachos, de nuestros hijos. Para que una educación en este país sea de calidad, hay que ponerles cuidado a nuestros muchachos y brindarles todo el apoyo necesario para que ellos salgan adelante. Claro que sí. Sandra, Aníbal y televidentes, como también pues les estaba diciendo, tanto organizaciones sociales como grupos de padres de familia y otros sectores, pues se han unido a este llamado para que el regreso a clases sea pronto. A esta hora nos acompaña en directo vía Zoom la doctora Fedra Rubio. Ella es representante de la Fundación World Vision, que hace presencia aquí en nuestro país y que por supuesto ha detectado algunas problemáticas sociales que se vienen presentando con la niñez. Estamos hablando de problemáticas como bien podría ser la desnutrición y la violencia intrafamiliar. Doctora Fedra, bienvenida a Río Bogotá. ¿Y cuáles son las cifras que ustedes tienen frente a estas problemáticas que se están presentando? Muy buen día, Luisa, y buen día para todos y para todas. Sí, es preocupante el aumento de la violencia que se ha presentado contra los niños y niñas, principalmente al interior del hogar. En un informe que hizo World Vision a nivel global, manifestó y advirtió el incremento de violencia, maltrato infantil, trabajo infantil que se podría presentar durante esta cuarentena, durante esta pandemia. En los informes también que se han visto en nuestro país, emitidos por Medicina Legal, se ha evidenciado también el aumento de las violencias contra niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, a noviembre de 2020 se presentaron 25.177 incidentes de violencia intrapersonal contra niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 19.913 reportes de violencia intrafamiliar, pero también con una gran preocupación, una alarmante cifra de 15.787 exámenes médico-legales por presunto delito sexual. Entonces sabemos que como gobierno están tomando todas las medidas, están evidenciando también las causas por las cuales los chicos, las niñas, niños no pueden regresar a su aula escolar en este momento. Sí cabe alarmar y alertar de que la mayoría de la violencia contra niños y niñas, más del 85%, como lo ha mencionado Medicina Legal, ocurre al interior del hogar. Y muchas veces estas violencias se detectan ¿dónde? En las instituciones educativas. Se detectan también en los entornos comunitarios. También otro llamado es a las brechas que se siguen presentando. Sabemos que como país siempre ha habido unas brechas bastante fuertes. Y este tema de la virtualidad para niñas, niños y adolescentes sigue aumentando esa brecha. No todos tienen acceso a un computador, no todos tienen acceso a un internet, no en todos los sitios del país funciona
bien el internet, funciona, tienen acceso a estos elementos tecnológicos, pero también tengamos en cuenta de que muchos de estos niños, niñas y adolescentes están solos en casa, no tienen también quien les acompañe en este proceso educativo, están expuestos también a mayores riesgos. Lo mismo el tema de la desnutrición. Sabemos que muchos de los niños, niñas y adolescentes, su alimentación la toman en el interior de los colegios. Esto también reduce ese acceso y pues todo el tema de la economía de las familias, lo cual también influye y está impactando mucho a los niños y adolescentes. Doctora Fedra, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá y por supuesto entregarnos esta información detallada pues de esta problemática que se está viendo principalmente aquí en el territorio nacional. Muchísimas gracias, Luisa, y esto es pues un llamado a que todos y todas somos corresponsables de la protección de los niños, niñas y adolescentes para que realmente ellos tengan una vida en plenitud. Así es. De otra parte, Sandra, Aníbal y televidentes, aquí también en Colombia se ha creado una campaña denominada La educación presencial es vital, por medio de la cual pues varias asociaciones educativas y varios sectores se han unido a este llamado a que las clases presenciales regresen aquí en Bogotá. Esto es lo que dice uno de los integrantes de esta campaña. Nadie puede negar que mientras no haya educación presencial, los niños y niñas de este país van a vivir una afectación muy grave. Primero, una afectación socioemocional, la confianza, los riesgos de maltrato, la dificultad para socializar tienen impactos duraderos. Problemas económicos, cambios en los modelos educativos y por supuesto la salud mental de los niños, niñas y adolescentes de Bogotá y de Colombia, pues son los factores que se han tomado para crear esta campaña y hacer un llamado tanto al gobierno nacional como a las secretarías y al Ministerio de Educación para que se tome la decisión y por supuesto todo esto bajo las medidas necesarias de seguridad para lo que podría ser el regreso a clase de los niños. Bien, Luisa Fernanda López, gracias por esta información y precisamente seguimos hablando de eso y estamos viendo ya a una jovencita que empezó a estudiar de manera virtual porque así van a ser las clases hasta que la capital colombiana esté en alerta roja por el tema del COVID-19. Y de otro lado, escuchen estos datos: incremento de casos de abusos de violencia y problemas de salud mental infantil en Bogotá motivaron a la veeduría distrital a pedir el regreso de una vez por todas a las clases presenciales, pues por supuesto, una vez termine este denominado segundo pico de la pandemia. Jessica, usted tiene los detalles de esa petición de la veeduría. Adelante. Jonathan, mira, esta petición se basa en las cifras de alertas temprana de la Secretaría de Educación, donde localidades como Bosa y Ciudad Bolívar registra el mayor número de casos en temas como abuso y violencia infantil. En julio se reportaron 452 casos de abuso y violencia infantil en Bogotá, en agosto 597. En septiembre, 651. Las cifras, que representan un aumento del 44%, motivaron a la veeduría distrital a pedir el regreso a clases presenciales. Esperamos que una vez se supere este segundo pico de la pandemia, se reabra el debate sobre el regreso a clases de los estudiantes. Nos parece muy importante no solamente por la necesidad académica de regresar a las aulas escolares, sino también por los problemas de salud mental que vienen afectando a los niños, niñas y adolescentes. Las localidades en donde se ha reportado el mayor número de casos son Bosa, 641, Ciudad Bolívar, 544, Rafael Uribe, 535 y San Cristóbal, 534. Como World Vision, trabajamos con los actores formales e informales del sistema de protección para contribuir en las acciones que favorecen y construyen entornos protectores para la niñez, a través de estrategias como crianza con ternura, a través del empoderamiento que se realiza con niñas, niños y adolescentes para una formación en ciudadanía.
La veeduría pide que los maestros sean priorizados para ser vacunados. Para que ellos vuelvan con toda tranquilidad a las aulas de clase a seguir impartiendo las instrucciones que los niños, niñas y jóvenes están esperando. El mayor número de reportes relacionados con problemas de la salud mental se incrementaron en un 49% en mayo y un 91% en septiembre con relación a abril. La Secretaría de Educación e ICBF fueron consultados por este medio. Esta última entidad se comprometió a pronunciarse acerca del tema hasta el día viernes.